Fernando Jonathan Andrade Amaya Ajá, y tengo 28 años. 28 años, órale. ¿Y dónde estamos hablando ahorita? Estamos en El Salvador, departamento de Cabañas, San Isidro. De San Isidro. Sí. ¿Y a qué se dedica usted? Soy docente, Docente. docente Ok, de matemáticas. de matemática. Sí. ¿Me puedes contar un poco sobre su formación en eso y dónde das clases ahorita? Ahorita, bueno, mi formación comenzó allá por el 2012. Estamos en una área lejana de la capital. Ujú. Sí, me tocó viajar todos los días hacia la capital para poder sacar mi carrera. Entonces, duró 6 años mi carrera. Luego he estado trabajando para el sector público y ahora estoy trabajando para un colegio en la capital. Así que esa es mi historia. ¿Cuántas horas de viaje fue desde aquí para tu escuela en la capital? O sea, de estudio, cuando De estabas estudio. Cuando estudiando. estudiaba, Ajá. era en bus, Ujú. viajaba en bus. Salía el bus a las 4 de la mañana y llegaba a mi universidad a las 6:20, 6:30. Ujú. Así que eran más o menos 2 horas de viaje, Ujú. más o menos. Sí. ¿Y regresabas en la noche? Y regresaba 3 de la tarde, salía de la capital y regresaba aquí a las 5 más o menos, Dale, todos los días. Así ya. que ¿Podías aprovechar para hacer tareas en el bus o estudiar? de hecho, sí, bueno, en el bus a veces aprovechaba para dormir porque era imposible hacer una tarea por todo el ruido, las distracciones del bus. Entonces aprovechaba para dormir, ¿sí? Entonces cuando venía acá trataba de hacer mis tareas Ya. de las 5 en adelante Ujú. para el siguiente día. Ya. ¿Cómo fue encontrar un balance de estudiar y dormir y cómo fue durante esos años? Fue muy difícil al principio acostumbrarse a viajar, a madrugar casi todos los días, pero creo que con esfuerzo logré. Yo tuve un problema, quizás no era muy dedicado al estudio al principio, pero poco a poco me fui adaptando y un poco difícil, sí, porque no te queda tiempo para otras actividades como recreativas o algo para despejar tu mente, Ya. pero sí, me pude lograr adaptar, pues hoy ya estoy laborando. Qué bueno. Sí. ¿Qué te atrajo a ser maestro, a ser docente como carrera? Pues mi familia es una familia de docentes, mi papá es un docente, mi mamá es docente, tengo tíos que son profesores también, tías que son docentes, entonces vengo de un historial ya de mis familiares que han sido docentes por casi toda su vida. Entonces fue algo que me llamaba la atención, sin embargo quizás no fue mi primera opción al principio de cuando comenzaba mis estudios, pero me decanté por esa carrera. Excelente. Em, y usted se enfoca en enseñar matemáticas. Sí, en este año comencé a trabajar en un colegio de San Salvador, se llama ITEXAL, y estoy impartiendo la materia de matemáticas a todos los bachilleratos de ese colegio. Ujú. Así que trabajo aproximadamente 10 horas clases diarias. Así Ok. que sí, matemáticas, solo matemáticas. Solo matemáticas. Sí. ¿Por qué prefieres enseñar matemáticas en vez de literatura española? De hecho, mi estudio se basa mi carrera se basa en matemáticas. Yo soy docente especializado en matemáticas. Entonces, las demás asignaturas, he trabajado con alguna asignatura antes, pero no es mi especialidad en sí, ¿sí? Mi título dice, por ejemplo, licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en matemáticas. Entonces, esa es mi área, ¿sí? Ujú. Donde me siento más cómodo, donde me siento más seguro de mí mismo, sí. Ujú. Ujú. O sea, ¿tienes un ejemplo de algo que prefieres de enseñar matemáticas, de impartir matemáticas en vez de un tema de las humanidades, por ejemplo? Eh, pues sí, de hecho he impartido temas de humanidades, sí, y siento que se me dificulta más, ¿sí? Porque
Pues toda mi carrera yo dediqué o aprendí las didácticas para enseñar el área de matemática. Entonces, y a veces otras asignaturas se trabajan de diferente manera como trabajamos en el área de matemáticas, cómo planificamos en matemáticas la clase, cómo preparamos los materiales de matemáticas en la clase. A veces es muy diferente con, por ejemplo, un área de estudios sociales o lenguaje y literatura o otro tipo de asignatura. Entonces, para mí se me dificulta, no se dificulta, pero se me hace como más, mucho más trabajo para mí, porque no tengo a veces la práctica como para preparar ese tipo de clases, no tengo esa experiencia tal vez en ese tipo de clases, entonces se me dificulta un poco, pero sin embargo ya he impartido otras asignaturas. Sí. Cuéntame un poco de las varias escenarios en que has impartido clases. Empezaste desde la universidad, ¿verdad? Durante tus estudios. Durante mis estudios empecé pues haciendo las prácticas de primero con el que era mi docente, me daba las materias de matemática y él pues no sé, yo en mí algo y me ofreció trabajo inmediatamente que ocupara el puesto de dar unos cursos de matemática en la universidad. Entonces impartí esos cursos. Luego he vivido el contraste de trabajar en la ciudad y he vivido el contraste también de trabajar en el área rural del país. ¿Sí? Entonces la brecha que existe entre el área rural y la área de la ciudad es muy grande. Entonces he podido apreciar, yo creo que he tenido la oportunidad, es una oportunidad que aprende uno, pero es muy grande esa brecha, cómo se enseña en un área, pues en un cantón o en una caserío, como le llamamos acá, en vez de la ciudad. Sí. Abrimos ese tema, cómo es impartir cursos en un cantón. Es muy difícil porque los estudiantes tienen muchas limitantes, ¿sí? Principalmente porque a veces los estudiantes no llegaban, no comían antes de llegar a la escuela, entonces llegaban con ese apetito en su estómago, entonces a veces no prestaban la atención necesaria, había más de algún estudiante que se dormía en la clase por la falta de energía que le proporciona el desayuno. Entonces, también hay recursos que no los tenemos en el área rural. Por ejemplo, hay materiales. Nosotros trabajábamos con un libro de ciencias donde se exigía hacer, por ejemplo, experimentos y pedía pues microscopios o pedía algunos instrumentos para utilizar y en esa área no los teníamos. Entonces, a veces el docente tenía que ver qué otro objeto podíamos utilizar similar para complementar esa clase. Entonces es muy diferente, sí. Respecto a las actitudes de los niños, ¿hay algo que has preferido de enseñar en Cantón? Sí, de hecho es sumamente diferente cómo actúa un niño del cantón a cómo actúa un niño de la ciudad, ¿sí? Siento que a veces en el cantón le tienen mucho respeto al docente y los niños son un poco más hiperactivos, pero hay mucho respeto con el docente, ¿sí? El querido profesor, o sea, hay un cariño nato por el docente, ¿sí? Los niños se encariñan, son bien amorosos con el docente. Sin embargo, en la ciudad es como que voy a mi clase y ya, ese es mi trabajo, estar en la clase, no importa la relación casi con el docente. Más, sin embargo, uno trata de trabajar esa relación estudiante-docente también en la ciudad, pero es muy diferente. También con las familias es como más amistoso con las personas de una área rural. Y yo siempre cuento la anécdota a veces de que, pues, en el área donde yo trabajaba el año pasado, tenía que cruzarme un río, ¿sí? En la motocicleta. Y a veces llovía la noche anterior o llovía estaba dando la clase y ya no me podía regresar. Entonces, a veces la gente
llegaba con su comida a mi escuela, que veían que no me podía cruzar el río y me llegaban con comida. O sea, el amor por el profesor en el área rural se nota. Sí, Usted iba desde aquí en moto para sí. impartir clases. En motocicleta 1 hora y 10 de camino. ¿Sale? En motocicleta, sí. Okay. ¿Y una parte de eso empedrada o Mucha, mucha? mucha parte empedrada, Okay. sí. Y puro polvo, cruzar ríos y luego llegar a la escuela. ¿Y cómo es que usted aceptó un trabajo en Cantón? ¿Por qué fuiste a trabajar en un cantón? Porque de hecho, como te contábamos, estamos en San Isidro. Ujú. Estamos un poco alejados de la capital. Las oportunidades de trabajo son bien escasas. Entonces, desaprovechar una oportunidad de trabajar o rechazar una oportunidad de trabajo, aunque sea en Cantón, uno acá no se puede dar ese lujo. O sea, uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Además, yo lo vi como todo un reto, una experiencia, entonces decidí aceptar el trabajo. Va. Para que un niño de Cantón, con los limitantes que hay, no sé, por ejemplo, sale de ese ambiente y logra un éxito profesional, ¿qué se requiere? Mucho esfuerzo porque para ellos es un sacrificio a veces viajar incluso hasta la ciudad más cercana. Donde yo trabajaba era en Suntepeque, y a veces era un esfuerzo grande que ellos hacían por ir a estudiar ahí, y mucha dedicación, ¿sí? Porque nosotros también lo vivimos. Nosotros cuando, por ejemplo, yo salí de mi bachillerato y quise estudiar mi carrera como docente, la brecha que había entre la enseñanza de aquí, en una ciudad pequeña, y con los estudiantes que llegaban de la capital, entonces había una brecha muy distinta. O sea, había bastante diferencia entre ellos y los que íbamos de una ciudad pequeña. Entonces, acoplarse a la exigencia académica de una universidad para alguien que va de una escuela pública, de una ciudad pequeña. Entonces, es bien difícil, pero se necesita mucho esfuerzo y dedicación para eso. Vale. Ahora, en cambio, usted trabaja en la mera capital. Sí. ¿Cómo ha sido la diferencia para usted? ¿Cómo la sentís? La diferencia es que, pues, existe más exigencia donde yo trabajo. Ahora los horarios son más estrictos, tengo que trabajar 11 horas clases en promedio diarias. Son muchos estudiantes en un salón. Tengo en promedio de 60 estudiantes en un salón, cuando en el área rural eran a lo mucho 20 en un salón, a lo mucho, no porque menos. Entonces, O sea, usted con 60 alumnos en su salón, en un solo salón ahorita. sí, Wow. 60 alumnos. Y luego voy a otro salón con otros 60 alumnos, porque atiendo varias secciones. Yeah. Y luego a la siguiente clase otro salón con otros 60 alumnos. Entonces, la carga académica es pesada en la capital, pero es muy bonita, sí, es muy bonita. Es una experiencia totalmente diferente. ¿Qué es algo que vas aprendiendo en este nuevo ambiente de su profesión? Diferentes métodos, convivir en una institución donde hay 40 profesores. Es diferente a convivir en una institución donde éramos solamente 5 profesores o 3 profesores. Entonces, la diferencia es eso, ¿verdad? En cuestiones así, pero sin embargo, la enseñanza se trata de que sea lo más igual posible, ¿sí? En la escuela donde estuve por 3 años, había una exigencia, era una zona rural, pero era una exigencia de académica bastante grande, o sea, a pesar de que era en rural. Y ahora pues es un poquito más en la capital para los estudiantes, ¿sí? No tanto para nosotros, para los estudiantes se les exige un poquito más, pero
hay un poco de diferencia, sí. En la escuela donde trabajas ahorita, ¿dan tiempo a los maestros para que se colaboren entre sí? De hecho, tengo solamente 3 semanas ahorita de estar trabajando en esa nueva escuela. Ha sido un proceso agitado porque he tenido que adaptarme en 3 semanas a la capital, ¿sí? Entonces casi no he convivido con los demás docentes. Pocas veces he visto quizás los más comunes, ¿verdad? Unos 4 que pasamos casi en la misma zona porque es una escuela súper grande. Entonces aún no he vivido ese proceso de convivencias en sí con los demás docentes, sí. Dale. Ayer me hablabas de cómo es ser maestro en El Salvador, como la diferencia entre trabajar en escuelas privadas, en públicas, los contratos que se ofrecen. ¿Me podrías describir un poco ese sistema, cómo se organiza? Bueno, para la escuela pública trabajan en base a, se llaman docentes interinos y docentes con plaza ley de salario, ¿sí? Entonces, para optar a una plaza ley de salario para alguien joven es sumamente difícil porque el criterio para que uno pueda optar a ese tipo de plaza es su año de graduación. Y me explico. Por ejemplo, yo me gradué en el 2018, ¿sí? Si yo quiero optar por una plaza para gobierno, tendría que ser el primero en graduarse de los aplicantes a esa plaza, pues. Si llega alguien que se graduó en el 2015, pues ya no tengo opciones porque él tiene prioridad, porque esos son los criterios. Y lo mismo es para los docentes interinos. En cambio, docentes interinos te ofrecen contratos anuales, ¿sí? Una pregunta sobre eso de la plaza. Toman en cuenta el año que entraste a la profesión, pero también se toma en cuenta, no sé, tu experiencia o las recomendaciones que traes a la aplicación, tus habilidades, por ejemplo. De hecho, poco. Manda prácticamente el criterio cuando comenzaste o cuando terminó tu carrera en la universidad. Ese es el criterio. Hay otros criterios como por ejemplo domicilio, otros tipos de criterios, pero las referencias personales o de otros trabajos es muy poco tomado en cuenta, sí. Y luego está el ámbito privado, de que igual te ofrecen contratos anuales, pero es muy diferente los dos áreas. Vale. Entonces, ¿usted conoce a otros chicos de tu edad, maestros? ¿Cuánto tiempo, si vas como aplicando para una plaza fija, típicamente cuánto tiempo duras en recibir una oferta así? Es difícil estimar ese tiempo de espera, pero sin embargo, este año los docentes que han ganado plaza para este año, ellos se graduaron en el 2014. O sea, ellos llevan casi 2014, 6, 9 años, no, 8 años de espera. Sí. Yo estimo que yo me gradué en el 2018, tendría que esperar 4 años más o menos, para ganar una plaza. ¿Cuál es la ventaja de tener una plaza? La ventaja es que te ofrecen estabilidad laboral. Esa es la mayor ventaja, porque en las escuelas privadas ellos son contratos anuales. Ellos si deciden al siguiente año cambiar de todo su personal docente, pues lo cambian. Y estás a la espera de firmar nuevamente un contrato con ellos. Sin embargo, con la plaza de gobierno, pues tú sientes la tranquilidad de que el próximo año vas a tener trabajo, ¿sí? Sin hablar de las prestaciones que te da el gobierno, que te da seguro, te da los bancos, te dan las prestaciones que tú quieras o puedas optar a prestaciones con los bancos, entonces esos te dan más oportunidades, ¿sí? ¿Cómo es para usted encontrar un balance entre tu vida laboral y tu vida privada? Por el momento es muy difícil porque, pues, te contaba, trabajo desde las 6:30 hasta las 5 de la tarde,
casi todos los días. Entonces, prácticamente llego a mi casa a preparar la clase del siguiente día. Entonces, el docente tiene una característica aquí en El Salvador, o más que todo internacionalmente, yo estoy seguro, de que el docente nunca para de trabajar porque siempre tiene que preparar la clase del siguiente día. Entonces, además de eso, a veces hay tareas que calificar o actividades que preparar. Entonces, es bastante difícil, pero sin embargo, pues yo trato de tener mi tiempo para mí mismo. Ujú. Sí. ¿Qué haces para recrearse? Bueno, soy alguien que le gusta mucho los deportes. Ajá. Cuando trabajaba, pues, acá cerca de mi casa en San Isidro, trataba de ir a hacer deporte, ¿verdad? O a caminar, una caminata o algo, ejercitarme. Sin embargo, en la capital es mucho más difícil hacer ese tipo de actividad, pues no conoces un lugar a donde puedas ir a caminar, eres nuevo en la capital, entonces la transición de donde yo vivía o donde yo estaba a la capital se me está haciendo un poco difícil en ese aspecto, pero no hay cosa que no me pueda acostumbrar. Yeah. Bueno, en los diferentes ámbitos en que has impartido clases, ¿cómo lo ves las dificultades más comunes para aprender matemáticas? En El Salvador existe un tabú de que las matemáticas son muy cerradas, ¿sí? Ajá. Y a veces los docentes somos un poco así cerrados, que a veces le decimos al estudiante, así se hace esto. Y sin embargo, yo siento que para que el estudiante se sienta motivado para aprender matemáticas, es importante la conexión que hay docente con estudiante, ¿sí? Y lo he vivido, pues, hay estudiantes que al inicio, cuando comencé a laborar en una escuela en particular, estaban con eso de que no les gustaba la matemática, ¿sí? Poco a poco fueron cambiando esa mentalidad, ¿sí? A lo mejor les seguía sin gustarle, pero ya le dedicaban más tiempo a la matemática porque sabían que era importante. Entonces, pero siento que la relación estudiante-docente influye mucho en cómo el estudiante va a pensar sobre la clase de matemáticas, ¿sí? Entonces, eso influye. ¿Qué es algo que has aprendido de cómo conectar con un alumno? Eso es, pues, me ha beneficiado que soy un poco joven en ese aspecto, porque generalmente los docentes de matemáticas tienden a ser un poco mayor en edad. Y siento que a veces con los chicos jóvenes hay algo mucho en común, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajaba en una zona rural, ¿sí? A mí me gustan los deportes. Y trataba de yo en receso, en la hora libre de los estudiantes, de no sé, apoyarlos jugando con ellos, por ejemplo, fútbol. Luego les incitaba a que practicaran el básquetbol, que era mi deporte fuerte, digamos, que me gustaba más. Entonces, y eso generó una conexión con ellos, ¿sí? Me enseñó a que no todo es estricto, que debe de ser como respetar al profesor y hasta ahí, ¿verdad? La clase y hasta ahí. Sino que la relación después de la clase influye mucho con los estudiantes, ¿sí? Practicar algún deporte con ellos, socializar con ellos, demostrarle el interés del docente hacia ellos, es muy importante, siento yo. Vale. Llegó un momento en que cuando estabas formándose o durante su profesión, en que sentiste una duda acerca de tu profesión. Sí, sí, hubo momentos, sí. Más que todo cuando inicié mi proceso ya de docente en sí a trabajar con estudiantes, porque mucho tiempo en la universidad era mucho teoría, ¿sí? Cómo enseñar, o clases de matemática, o otro tipo de clases, ¿sí? Didácticas o cosas así.
pero cuando llegó el momento de poner en práctica todo lo que yo había estudiado durante mucho tiempo en la universidad, me sentía a veces frustrado porque pues todo comenzó aquí en ciudades de acá, de Cabañas, ¿sí? Hice prácticas docentes en una institución sumamente grande donde los estudiantes a veces eran un poco rebeldes en ese aspecto y era un periodo donde la delincuencia estaba muy fuerte, ¿sí? Entonces vivir eso de la delincuencia y ver que estudiantes andaban en ese ámbito de la delincuencia a veces me intimidó un poco y me generó dudas, ¿sí? Que si esto era mi carrera o si esto era de verdad para mí, ¿sí? Porque era un caos en la escuela, así que sí generó dudas. Sale, sale, ok. A ver si tenía más preguntas acerca de carrera. Porque te quería preguntar, como afuera de todo eso de ser maestro, de tu profesión, ¿cómo es ser el hermano mayor? Eh, es bastante, es bastante responsabilidad, ¿sí? Porque siempre mis padres me decían, tenés que darle el ejemplo a tus hermanos, ¿sí? No sé si les dieron un buen ejemplo a ellos, pero yo siempre traté de apoyarlos a ellos en todo momento, ¿sí? Entonces, y creo que ellos también, yo siento el apoyo de ellos hacia mí, entonces ha sido mutuo eso de nuestro apoyo. Ellos me han quitado la carga de ser un hermano mayor porque son unos buenos chicos, así que no he tenido que hacer mucho para dar ejemplo. Ellos son buenos chicos, así que ha sido divertido. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Y usted, qué piensas para el futuro de dónde vivir o en qué tipo de escuela trabajar, de preferencia? O sea, Bueno, yo soy alguien muy tranquilo y muy reservado en el aspecto de mi vida privada. Entonces, eh, vivir en un lugar tranquilo es lo que yo anhelo, ¿verdad? Entonces, trabajar en un lugar tranquilo, una zona tranquila. La capital a veces es un caos. Sin embargo, siempre me ha motivado a trabajar en la capital el nivel o la exigencia de la matemática que se da en la capital, porque se pueden desarrollar muchos temas que a veces hay brecha el área de acá, ¿sí? La zona rural. Entonces, pero sin embargo, yo mis expectativas es, pues, a veces encontrar una plaza con gobierno y trabajar con gobierno, sí. ¿esperas tener tu propia familia en el futuro? Sí. ¿Sí? ¿Hijos y todo? Sí, Ajá. hijos. De hecho, pues, soy alguien muy de hogar. Me gusta salir con mis hermanos, me gusta salir con mi familia. Entonces, mi visión en el futuro es, pues, tener una familia y poder practicar los valores que me han enseñado en mi hogar con ellos, ¿sí? Porque, pues, si algo aprendí de mi familia de pequeño es que los valores son esenciales en la sociedad, así que eso. Vale. Así como la pregunta que le hice a su hermano, veo que ustedes gozan de cierta armonía en la familia. ¿Qué crees a qué se debe eso, según usted? Eh, el aspecto de los padres influye mucho, ¿sí? Nuestro hogar ha sido como muy unido desde pequeño y siempre nuestros papás nos han dicho que pues los hermanos es lo único que se tiene aparte de la familia ya de adulto, es lo único que se tiene de familia después. Entonces, es lo más cercano a la familia. Entonces, nos han inculcado a que debemos de ser unidos, debemos de ayudarnos mutuamente y pues lo bueno es que a veces en un hogar cuando alguien quiere elegir caminos separados, pues se destruye o por lo menos se separa la familia, ¿sí? Y lo bueno que nosotros, pues gracias a Dios, nosotros hemos
elegido caminos más o menos similares, ¿sí? Entonces, eso nos ha ayudado a que construyamos una familia muy unida y que podamos convivir a nuestra edad todavía con mis hermanos y nuestros padres. ¿Tienes alguna recomendación o una experiencia para compartir acerca de cómo sacar la fuerza para hacer sacrificio? La recomendación como a cualquier persona, ¿sí? Pues yo creo que a veces cuando uno hace sacrificios no ve que den frutos esos sacrificios, pero siempre quizás mi recomendación es pensar siempre a futuro, ¿sí? Que a veces los sacrificios que hagamos ahora, o por ejemplo en el estudio, lo que hemos sacrificado nosotros los tres, somos tres hermanos, por estudiar, a veces pues los sacrificios que hice en ese 2012 cuando comencé a estudiar ahora están dando frutos, ¿sí? Estoy comenzando a tener éxito en mi carrera, estoy comenzando pues a ver detalles, te comentaba, nunca habíamos viajado la familia juntos y este año va a ser el primer año o la primera vez que viajemos todos juntos, ¿sí? Entonces, y eso es parte de los sacrificios que uno hizo al inicio, no los sacrificios de ahora, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver un poco más a futuro y saber que todo va a dar frutos, va a dar frutos. Si cosechamos algo que cuesta, pues los frutos también darán resultados. Eso es todo lo que tenía para preguntar. ¿Usted quiere agregar cualquier cosa? Sí, me gustaría que pues de esta entrevista salga que El Salvador es un país bonito, que estamos que somos una gente muy sociable por cultura. Siento que por lo menos El Salvador es muy sociable y que me gustaría que la gente de otros lados cambie la perspectiva de que somos un país problemático, cuando en realidad aquí en El Salvador al turista se le respeta mucho, entonces, y se le trata de ayudar. Pues por mí eso, y que las puertas de San Isidro a cualquiera están abiertas. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Pues sí, muchas gracias. Pues sí, buena entrevista, Juan.